Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos. Bueno, nosotros no hemos tenido ninguna rabieta, ningún berrinche, ninguna pataleta. Nosotros hemos presentado una enmienda que pensamos que es razonable, una enmienda de totalidad que pensamos que es fruto de la reflexión y del sentido común, y creo que es lo suficientemente clara como para que posiblemente, en fin, nos quedemos seguramente solos, ¿no? Pero en todo caso creo que es lo más razonable defender lo que esta enmienda dice, y lo que proponemos es que este Parlamento inste al Gobierno vasco, al Ministerio de Fomento, a la Diputación de Álava y al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a reconsiderar el proyecto de soterramiento del tren de alta velocidad a su paso por Vitoria y a estudiar alternativas que discurran en superficie. Y además lo hacemos sin ningún tipo de duda en defensa de los intereses de los ciudadanos y, en concreto, de los intereses de los vitorianos. Reconsiderar significa volver a considerar, y considerar significa, en su primera acepción, pensar, meditar, reflexionar algo con atención y cuidado. Y es lo que nosotros proponemos, que los representantes políticos de las diferentes instituciones hagan todo esto, al menos por una vez. Piensen, mediten, reflexionen con atención y con cuidado y observen si efectivamente esta infraestructura la necesitamos realmente, la necesitan los ciudadanos de Vitoria y si efectivamente, y no es cosa menor, si nos la podemos pagar en esta situación de extraordinaria crisis económica en la que nos encontramos. Más allá de la crisis, pensamos que es una infraestructura que no es necesaria, pero si tenemos en cuenta la crisis, todavía más. Nos parece ciertamente una rareza que en una ciudad situada en el centro de una llanada se pretenda impulsar con el dinero de los ciudadanos este innecesario soterramiento. No vemos por ningún lado la necesidad de impulsar esta infraestructura, que además nos cuesta nada más y nada menos que 500 millones de euros repartidos entre el Ministerio de Fomento, el Gobierno vasco, la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Creo que los representantes, los responsables de manejar el dinero público de los ciudadanos deben pensar muy seriamente y replantearse si esta infraestructura es necesaria, si es lo que los ciudadanos en su conjunto necesitamos, si los vitorianos realmente lo necesitan y si realmente lo quieren. Y yo creo sinceramente que no. De ahí nuestra enmienda. Y ya digo, es una enmienda planteada en defensa de los ciudadanos que pagan sus impuestos y han observado en los últimos años que se ha gastado a manos llenas el dinero de los ciudadanos y de los contribuyentes. Y nosotros no estamos dispuestos a aceptar este disparate. Y por lo tanto, esa es la enmienda de totalidad que hemos presentado, que ya digo que no es fruto, en nuestro caso concreto, de ninguna rabieta, sino todo lo contrario, fruto de la reflexión y de la situación económica también en la que nos encontramos. Nada más y gracias. Gracias, presidenta. No, decía el señor Prieto que he querido pasar como de puntillas, ¿no? Y yo creo que he sido bastante contundente y bastante claro. Es cierto que estaba más mentalizado para discutir sobre las mociones previas a esto también es verdad, pero tenemos las ideas bastante claras respecto al asunto y la enmienda es lo suficientemente clara. Pedimos efectivamente que el proyecto se reconsidere y creo que no hay nada más rompedor que esto. Es decir, que un representante institucional, un partido político o el político de turno, el alcalde o el diputado general, que reconsidere y piense dos veces las cosas antes de impulsar determinado proyecto, ya es lo suficientemente rompedor, es contundente. Y eso es lo que nosotros proponemos, efectivamente, que las instituciones repiensen el proyecto. Nosotros aquí, señora Garrido, no se equivoque de iniciativa, no planteamos nada alternativo. Lo que pensamos es que este proyecto en concreto se tiene que reconsiderar y se deberían estudiar otras alternativas. Y es, creo, finalmente lo que se va a hacer, porque ¿cuánto tiempo llevamos con este asunto? De momento no se ha hecho nada y veremos si finalmente se hace.
Por tanto, aquí lo interesante es llamar a las instituciones a replantearse verdaderamente este asunto, a pensar, a meditar, incluso al margen de la situación económica en la que nos encontramos. Y que lo hicieran, pues sería un enorme éxito, ¿no? Decía el señor Prieto, hablaba el señor Prieto de la cicatriz de Vitoria. Yo creo que las grandes cicatrices que ha habido en Euskadi y en España en los últimos tiempos son las cicatrices producidas por determinados políticos manirrotos, las cicatrices provocadas en los bolsillos del conjunto de los ciudadanos. Esas sí que son las cicatrices que hay que coser y evitar que se produzcan nuevas. Y es lo que nosotros queremos. Esto cuesta 500 millones de euros. Vamos a repensar las cosas. Estamos a tiempo. No es una infraestructura necesaria. Los vitorianos no la necesitan. No es prioritario. No se puede hacer. Y seguramente no se haga. Y ese es el llamamiento que hacemos nosotros. Repiensen el asunto. Sigan estudiando otras alternativas. Seguro que hay opciones mejores que esta. Gracias.